el tema de anestesia obstétrica y vamos a ver, acá tenemos unos objetivos, me obedece, que son conocer la fisiología de la paciente obstétrica, que va a ser diversa, distinta a la de una mujer o la de un adulto, una mujer no gestante o de un adulto en general, sea hombre o mujer. Explicar los riesgos potenciales del trauma anestésico y quirúrgico en la madre y el niño y elegir la técnica anestésica y analgésica. Ahí vamos a diferenciar dos términos en anestesia obstétrica, ¿ya? ¿Y cuáles son sus ventajas? Bueno, soy yo. Y aquí comenzamos con la anestesia obstétrica. Vamos a analizar los cambios que se producen en la mujer durante el embarazo y durante el parto, ¿no? Vamos a ver que, sobre todo durante el embarazo, se van a producir cambios anatómicos, cambios fisiológicos, y estos cambios van a estar debidos a al cambio de la actividad hormonal, estrógenos y progesterona, al aumento de la demanda metabólica materna para gestar otro ser, para formar otro ser, y las alteraciones químicas inducidas por la unidad fetoplacentaria. También vamos a tener efectos sobre órganos y sistemas por el crecimiento uterino, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, y estos cambios van a influir en la farmacología y por eso a nosotros nos interesa por la farmacología de nuestros fármacos, tanto anestesia general como regional, y técnicas del tratamiento anestésico. La exposición de la madre durante la anestesia y durante la intervención quirúrgica van a tener influencia o van a traer cambios en la fisiología de la madre, ¿ya? Entonces acá comenzamos siempre por la vía oral, pues supuestamente si necesitáramos intubar, y acá se va a producir cambio en la mucosa nasofaringea y en la tráquea. ¿Y qué cambio vamos a tener? Vamos a tener un edema, ¿no? Y algunos hablan de una ingurgitación venosa. Entonces, ¿esto qué problema nos va a traer? Que va a haber mayor riesgo de hemorragia por trauma al momento que ingresa el tubo en la tráquea. Por lo tanto, va a haber mayor incidencia de hemoaspiración, la sangre que no se aspire o que se vaya hacia la tráquea y los pulmones, y va a haber una mala visualización de la vía aérea por este edema que involucra todas las estructuras. Por lo tanto, vamos a tener que disminuir el diámetro del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, si la mujer es de mediano o de pequeño tamaño y si no estando embarazada o por su tamaño le corresponde un tubo número 7, ¿no? Calculamos un 7, si está embarazada vamos a disminuir una unidad inmediata que es 6.5, porque los tubos vienen de 0,5, van aumentando 0,5, ¿ya? Milímetros de diámetro. Y si es una mujer corpulenta, alta, que necesita usualmente un tubo 7.5, si en el estado de embarazo, de gestación, va a tener que disminuir a un tubo de diámetro 7. ¿Ya? En el aparato respiratorio vamos a tener cambios que van a estar de acuerdo al crecimiento uterino. Aquí estamos analizando ya en el tercer trimestre del embarazo, por efectos del crecimiento del útero, el diámetro anteroposterior va a aumentar 5 a 7 centímetros. El diafragma se va a elevar unos 4 centímetros. El ángulo costofrénico también va a aumentar. Y va a haber una anulación de la función de los músculos abdominales de la respiración. La respiración se va a volver costal, ¿no?
abdomino, diafragmática y costal. Si necesita músculos accesorios, los que se utilicen serán los intercostales. Hay una reducción progresiva de la capacidad residual pulmonar, o sea, la cantidad de aire que queda en los pulmones va a disminuir. ¿Ya? El volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, va a haber una disminución de estos volúmenes en un 20%, ¿no? Por efecto del útero también, del crecimiento uterino. También, como ya le dije, la respiración va a ser principalmente costal y va a haber un aumento del volumen tidal, el volumen inspiratorio, ese sí va a aumentar, y que tiene relación con el aumento de la capacidad inspiratoria, ¿no? Y va a haber una disminución de la resistencia de las vías aéreas, una disminución de la resistencia de las vías aéreas, ¿no? Y esto va a ser por acción de la progesterona. En cuanto a la frecuencia respiratoria, va a estar aumentada, pero un ligero aumento de la frecuencia respiratoria y un incremento de la ventilación minuto, ¿ya? Si el volumen tidal aumenta y hay un aumento de la frecuencia respiratoria, la ventilación minuto también va a aumentar, ¿no es cierto? Este es el resultado de la multiplicación de tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces va a incrementar también, ¿ya? Luego, en el aparato cardiovascular, vamos al final del tercer trimestre, ya estamos analizando en el tercer trimestre, ¿no? En el segundo trimestre aumentará la frecuencia cardíaca en un 20% y luego al final del tercer trimestre vamos a ver un aumento del 30%, por eso dice que aumenta progresivamente. El volumen sistólico también va a aumentar, va a haber un aumento del volumen sistólico que va a oscilar entre 20 y 50%, y el gasto cardíaco también va a aumentar, ¿no? Bueno, el gasto cardíaco, nos saltamos a la tercera, que dice que el gasto cardíaco aumenta especialmente en el trabajo de parto, ¿no? Y el trabajo de parto comienza con las contracciones uterinas, cuando ya ha finalizado el embarazo y ya viene el momento de la expulsión del niño. El trabajo de parto tiene varias horas de duración y tiene varias fases, ¿no? Entonces, que consiste principalmente en la dilatación del cuello uterino, que el cuello uterino, ustedes lo conocen por anatomía, que es una forma de un conito, ¿no? Un conito. Ese va a perder, durante el trabajo de parto, va a cambiar de forma y se va a convertir en un anillo. Y de lo que solamente observan un orificio, que generalmente está cerrado, ¿no? Está cerrado, entonces este cuello uterino se va a dilatar. ¿Y cómo es así la dilatación? De manera que cuando complete la dilatación de 10 centímetros, imaginen ese huequito, va a llegar a 10 centímetros, va a desaparecer el cuello uterino de esa forma de cono y va a quedar en forma cuando el globo se rompe, queda un borde, así va a quedar. Al tacto vaginal el cuello uterino se va a dilatar hasta llegar a 10 centímetros, preparándose para la siguiente fase del parto, que es la expulsión del bebé, ¿no? Entonces, durante todo este periodo de tiempo, que es variable y que es variable de mujer a mujer, pero tiene un intervalo y es diferente en la primigesta que en la mujer que ya ha tenido varios hijos, ¿sí? ¿No? Multigesta y primigesta. Entonces es diferente, o en la que va a dar a luz por primera vez, la nulípara, que se llama, primigesta, la que gesta por primera vez, nulípara porque nunca ha parido, ¿no? Entonces va a ser diferente, pero siempre hay un intervalo de tiempo que se controla, que demora 8, 12 horas, 15 horas, ¿no? Y durante todo ese tiempo hay
existe normalmente dolor. El dolor de las contracciones uterinas y de la dilatación del cuello uterino, jalar el cuello, como quien dice, arremangarlo, ¿no? Cuando ustedes se remangan se lo hacen un rollito, la boca del pantalón o la manga, algo así. Entonces, todo ese proceso dura varias horas, que es controlado por el ginecólogo, ¿no? En el tiempo, en una hoja que se llama partograma, que ya ustedes van a aprender a elaborar. Es como la hoja de anestesia, una hoja de partograma, como el electrocardiograma, y también va a monitorizar el bienestar fetal. Con un ecógrafo va a monitorizar la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a ver por qué después. Si hay sufrimiento, si hay si hay sufrimiento fetal, se va a manifestar en una bradicardia. ¿Se acuerdan de la frecuencia cardíaca que era bien alta? Un promedio de 140 va a comenzar a disminuir. Entonces va a controlar también cada qué tiempo se producen las contracciones uterinas. Todo eso se va a controlar. Eso se llama trabajo de parto. Entonces, en ese trabajo de parto va a haber un aumento mayor del gasto cardíaco. Ese 50% es su máxima expresión, se alcanza en el trabajo de parto y en el periodo expulsivo. El periodo expulsivo es el momento en que sale la cabeza del niño, y primero la cabeza normalmente, puede también salir de nalgas, y luego, entonces ese momento representa el momento de mayor dolor, ¿no? Y en eso el gasto cardíaco aumenta lo máximo, ese 50%, ¿no? Y porque aquí en este momento la madre debe pujar, ¿no? Debe pujar para ayudar a la expulsión del feto. Entonces, este aumento del trabajo de parto, ese aumento del gasto cardíaco durante el trabajo de parto, que llega a su máxima expresión en este momento, después de 10 días en el posparto, va nuevamente a normalizarse y pasar a llegar a los valores antes del embarazo. ¿Ya? Miren qué maravilla. Luego vamos a tener cambios también, muchos cardíacos. Ahora vamos a ver en el sistema vascular básicamente y en el sistema hematológico. La resistencia vascular va a disminuir, ¿ya? Se va a volver un tanto hipotensa en la primera parte del embarazo, hasta las 20 semanas. Luego, en el resto del embarazo, la presión va a volver a sus valores normales. Por eso se dice que la presión arterial no cambia, ¿no? Entonces, la presión normal no cambia, pero sí disminuye en las primeras 20 semanas de gestación, ¿no? Se está adaptando a los cambios. Después regresa a sus valores normales. Eso es importante porque cuando hacemos el examen, la evaluación preanestésica, vamos a tener que ver los signos vitales, entonces no nos van a parecer extraños. La presión venosa central no cambia, a pesar de esta diferencia del gasto cardíaco. Después vamos a ver por qué está tan aumentado. Va a haber una disminución de la resistencia vascular pulmonar y de la presión arterial pulmonar. ¿Ya? Bueno, es importante, habíamos dicho que el gasto cardíaco aumenta, pero en las últimas semanas el gasto cardíaco puede disminuir si la mujer adopta la posición de cúbito dorsal. Eso es muy importante porque normalmente la mujer ya no va a dormir así de cúbito dorsal, sino de costado o semisentada, ¿no? Por las mismas molestias que le ocasiona esta disminución del gasto cardíaco. ¿Y por qué será? Va a ser el tema del útero, ¿no? El útero que está con el contenido fetal, con la nueva ser, va a presionar los grandes vasos, ¿no? Principalmente la cava, que ahí se está observando, ¿ve? Aquí se ve un poquito, aquí se ve la cava, ya es abdominal, está más o menos en la cava y la aorta. Entonces la presión del útero va a afectar principalmente a la arteria cava, a la vena cava, y por lo tanto va a dificultar el retorno venoso hacia el corazón.
pero eso es en la posición de cúbito dorsal. ¿Por qué lo mencionamos? Porque cuando la paciente necesite la cesárea, vamos a colocar la anestesia y vamos a los primeros minutos, 10, 15 minutos, la mujer va a estar, la parturienta va a estar de cúbito dorsal obligado porque tienen que limpiar la región de la piel y tienen que entrar hacia la cavidad uterina a extraer el feto, a extraer la criatura. Entonces va a haber una disminución del retorno venoso. Entonces lo ponemos como disminución de la hipotensión en la posición supina. Por otro lado, vamos a ver que hay un aumento del líquido intravascular, miren, del 40%, un aumento del volumen plasmático del 50%, ¿ya? Hay alteraciones hematológicas, entonces el volumen de eritrocitos aumenta en un 30%, pero como el volumen plasmático y el volumen intravascular aumentan más, ¿no? Vamos a tener que la hemoglobina de la gestante en el tercer trimestre va a ser de 11.7. Uno va a ser por este aumento del líquido intravascular que no está en la misma, los eritrocitos no aumentan esto como si fuera una anemia dilucional, y también por la formación del nuevo ser, ¿no? Entonces, normalmente la madre en el tercer trimestre, la mujer gestante en el tercer trimestre va a tener una anemia, una hemoglobina de 12 que se va a considerar como una anemia fisiológica, ¿ya? Las plaquetas disminuyen el 10%, eso sí es un problema, hay que controlar, es importante, por eso el hemograma, ¿no? Y los factores de coagulación, el 1, el 10, el 7, la mayoría de los factores de coagulación van a aumentar de concentración, van a aumentar en concentración, y la formación del coágulo disminuye el tiempo en el que se forma normalmente el coágulo sanguíneo. Y eso es que está preparando al organismo para que para el momento del parto. En el momento del parto, ya sea por cesárea o ya sea vaginal, va a haber una pérdida sanguínea, ¿no? 500 mililitros, no, hasta 500 mililitros, entre 300 y 500 mililitros en el parto eutóxico por vía vaginal, y hasta 1000 mililitros que se va a perder en la cesárea, en un parto por cesárea. Entonces, van a ver cómo si la cantidad es sin ese volumen es la pérdida sanguínea, al contrario, ¿no? Va a contribuir a que se normalice este líquido que está en exceso, porque ya no lo va a necesitar, va a ser una ayuda para que regrese a los valores basales, ¿no? Entonces va a ser óptimo este cambio que se produce, ¿ya? ¿Cómo se llama? El coágulo, si se necesitan los factores de coagulación, vamos a tener que va a estar controlado por el aumento de los factores de coagulación, no se va a producir ¿no? Pero aumenta el riesgo de embolias, ¿no? Sobre todo, entonces hay que aplicar medidas de tromboprofilaxis, pero mecánicas. No se puede utilizar anticoagulantes, porque lo que se necesita es que se produzca la coagulación, que ya no sangre. Las medidas de formación de émbolos van a estar más o menos referidas a cuando la mujer va a ir sobre todo al parto por eutóxico, por cesárea, el vendaje de los miembros inferiores con vendas elásticas, ¿ya? De esa manera se va a prevenir los fenómenos de embolia. Y aquí tienen ustedes un útero gestante del tercer trimestre del embarazo, que se ve acá claramente cómo está afectando, ¿no? Desplazando el sistema gastrointestinal hacia arriba. Va a desplazar el intestino, por eso es que hay estreñimiento, ¿no? Y el estómago también se va a enlentecer la función
todo el tránsito intestinal va a sufrir un enlentecimiento, uno va a ser hormonal y otro va a ser mecánico. La progesterona también va a tener que ver acá. El estómago, el vaciamiento gástrico, como el estómago está todo apretujado, va a disminuir el vaciamiento el tiempo de vaciamiento gástrico, y también se va a llevar el esfínter esofágico inferior, lo va a llevar ligeramente hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso se van a explicar que hay un desplazamiento del diafragma y un aumento del diámetro anteroposterior, ¿no? Del tórax que vimos en aparato respiratorio, ¿ya? Y la disminución de los volúmenes también va a estar dado en función a este fenómeno mecánicos. Aquí vamos a ver, estamos viendo el feto en corte transversal y el feto que está comprimiendo la vena cava principalmente. Miren, así es como debería estar, así es como estaría, ¿no? Si es que no hay compresión, si la mujer, miren, aquí estamos viendo un corte transversal de una mujer del tercer trimestre que está de cúbito supino, y aquí está de cúbito lateral, ¿no? Y el de cúbito lateral es izquierdo. Está al revés, ¿no? Tendría que ser izquierdo porque la vena cava está hacia la derecha, ¿no? Para que se levante, ¿no? Y no se produzca la presión de la vena cava inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, aquí ven ustedes claramente, esto de acá no va a tener su repercusión. Miren, acá está aplastado el niño está aplastando los grandes vasos. Bueno, como la arteria se defiende porque tiene sus capas musculares, ¿no? Pero el mayor peso también lo recibe la cava por la posición más frecuente que adopta el niño en la cavidad uterina. Entonces la cava necesariamente sufre y va a disminuir el retorno venoso, ¿ya? Y también va a comprimir esto que se ven acá, vendría a ser la circulación fetal. Entonces la circulación acá de la circulación fetal, la irrigación de la placenta va a depender mucho de la presión que tenga la madre, ¿no? De la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, disminuye la PAN, va a haber una disminución también de la cantidad de flujo que llega a la placenta y al bebé. Entonces, estos cambios pueden producir lo que se llama el síndrome de compresión útero-cava o aorto-cava del útero, y que hacia los grandes vasos, y que se produce cuando, ya dijimos, la madre adopta la posición supina o en el periodo de anestesia. Entonces se levanta la cadera, y para que no esté hacia el lado, se rota la mesa hacia el lado izquierdo y se levanta la cadera para que no se presione tratando de levantar la parte derecha para que no haya una presión del útero, ¿ya? Acá vamos a tener cambios en el electrocardiograma, en la radiografía de tórax y el ecocardio. Si se toma el electrocardiograma, el EKG, va a observar, va a estar informada como una desviación del eje hacia la derecha, y eso es normal. También en la radiografía de tórax va a haber, vamos a observar una ligera cardiomegalia, ¿ya? Una ligera cardiomegalia por cambios que hemos descrito anteriormente, un aumento de la trama vascular, y si fuera necesario tomar una radiografía de tórax en el posparto por A o B motivos, porque sospechamos que se puede haber aspirado, ¿no? Estábamos abriendo la posibilidad de regurgitación y de broncoaspiración mayor por estos cambios, ¿no? del aparato digestivo, ¿no? Estos cambios mecánicos, son mecánicos del aparato digestivo, tipo obstructivo. Entonces vamos a observar un derrame pleural, signos incipientes de derrame pleural en el posparto, y que son fisiológicos, son normales, que se observe así. Durante
Durante el embarazo se evitan la toma de placas radiográficas por no irradiar al bebé, y solamente en el caso de que sean extremadamente beneficiosas, ¿ya? Y la ecocardio sí puede a veces ser solicitada porque hay cambios electrocardiográficos que ponen en duda si son no fisiológicos, y puede ser necesario ayudarnos de una ecocardio. En el caso de que se solicite una ecocardio, hay que saber cuáles son los parámetros normales. También tendrá que saber el cardiólogo, ¿no? Porque va a haber, miren, todas las válvulas van a estar un tanto incompetentes, ¿no? Se explica por qué, ¿no? Un aumento de la cantidad de líquido que va a bombear el corazón, ¿no? Entonces va a haber una regurgitación de todas las válvulas menos la aórtica, ¿no? Va a estar informada con una regurgitación tricuspidia mitral pulmonar, y también, así como un derrame pleural, va a haber un ligero derrame pericárdico y un aumento de la aurícula y del ventrículo izquierdo, que es la parte que se contrae, ¿no? Entonces, responsable del gasto cardíaco y de expulsar el contenido de la eyección de la sangre, ¿ya? Entonces va a haber un aumento. Entonces es necesario saber que existen esos cambios, tremendos cambios que se producen en el embarazo, ¿no? Y que imagínense cuando el problema viene cuando la mujer es cardiópata, ¿no? Es cardiópata. ¿Ya? Entonces ese es un problema, ¿no? Porque de todas maneras se va a dar sí o sí, ¿no? Se van a dar los cambios. Ya. Entonces tenemos otra diapositiva acá. No me obedece, ya. Entonces, hemos visto más anteriormente que va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria que va a traer como resultado que aumente la eliminación de CO2, ¿no? Y ese aumento de la frecuencia respiratoria también va a aumentar en un 20% el consumo de oxígeno por la formación del nuevo ser, por los nuevos requerimientos, y eso aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la inspiración y la expiración. Entonces va a haber una mayor eliminación del CO2. Entonces la presión arterial de CO2, he puesto disminución del CO2, de la presión arterial de CO2, que es 40, va a disminuir normalmente a 30 milímetros de mercurio. No es un gran pero hay una disminución. ¿Ya? Entonces también, y esta mayor eliminación del CO2 se va a dar porque el feto, ¿no? va a expulsar, ¿no? Un aumento de la transferencia placentaria del feto hacia la madre de CO2. Entonces eso va a determinar que tenga que aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar, ¿no? Entonces se da todo en cadena, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Aumenta los requerimientos de consumo, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la expiración, y también va a aumentar, ahí aprovecha para eliminar el CO2 que está que produce el feto. Por lo tanto, va a disminuir el CO2 que se mida en la madre gestante. Ya, esos son cambios normales, y por lo tanto va a haber una pérdida de la capacidad buffer, ¿no? Va a haber una disminución de la concentración de bicarbonato, ¿no? ¿Ya? Va a haber también se va a ligar a que hay una mayor excreción del bicarbonato, ¿ya? Para compensar la alcalosis metabólica que se asocia a la disminución del CO2. ¿Ya? Entonces, como consecuencia, va a haber una baja concentración de bicarbonato. Y esto se va a acentuar más, ¿no? Esta alcalosis, esa tendencia a la alcalosis metabólica se va a hacer más notoria durante el momento de las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Ya en el trabajo de parto, normalmente con los dolores, ¿no? Con los dolores durante la contracción uterina, parecida para las chicas a los dolores premenstruales, va a haber un aumento este dolor va a ser compensado, va a ser expresado con una hiperventilación, ¿no? Ahí sí, las contracciones uterinas vienen y van, son primero cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 3 minutos, a medida que va dilatando, ¿no? El cuello uterino.
Entonces, y durante el parto va a haber los dolores, las contracciones uterinas van a ser aún más intensas y va a haber un estado de hiperventilación de la madre, ¿no? Entonces va a haber una una tendencia a la alcalosis metabólica si tuviéramos un AGA. Entonces no vamos a decir que esté en alcalosis, ¿no? Sino que es normal. Es normal en cuanto a los cambios que se están produciendo. Va a haber una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, obvio, ¿no? En cuanto a la circulación fetoplacentaria, como ya habíamos dicho, que el flujo de las arterias uterinas ¿no? van a depender de la presión arterial materna. Ya las arterias uterinas están dilatadas y el flujo uterino depende del gasto cardíaco. Imagínense cuando hay disminución hay la compresión de la cava, va a haber disminución del retorno venoso, todo eso puede afectar al bienestar fetal. ¿Ya? Puede esto afectar al bienestar fetal. Por eso es que el trabajo de parto tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo. Pasado ese tiempo, al contrario, ya tantas contracciones uterinas van a afectar, van a producir acidosis. ¿Por qué? Porque va a disminuir en el momento que la contracción uterina se está produciendo, ¿no? Se produce una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? El flujo uterino disminuye. Entonces, en ese momento va a haber una disminución del flujo que va hacia la placenta y hacia el feto. Y si eso ya se hace constante, ya porque va a seguir las contracciones uterinas tratando de expulsar el producto, y si no está siendo monitorizado o mal monitorizado, el bebé puede estar en acidosis. Igualito el flujo, condiciones que hacen que el flujo uterino disminuya son la hipotensión materna. Entonces aquí vamos a tener que ver nosotros en cuanto a la anestesia raquídea y la anestesia epidural, ¿no? Que si producimos un bloqueo simpático vamos a disminuir la presión. Entonces no tenemos que la hipotensión tiene que ser inmediatamente corregida con rapidez o evitada, ¿no? La hipotensión normal o tolerable que no produce cambios es hasta de un 20% del nivel basal. Entonces, ¿qué otras circunstancias del tercer trimestre pueden disminuir el flujo uterino? ¿No? La hipovolemia, en el caso de que haya estamos hablando todavía que no se ha ido la placenta, está en posición. En el caso, vamos a ver, hay problemas de implantación de la placenta, como por ejemplo la placenta previa, que no está en el sitio adecuado, ¿no? Y va a producir en el tercer trimestre, con las contracciones uterinas, va a producir una hemorragia del tercer trimestre. Entonces, ustedes cuando lleven gineco o obstetricia van a determinar van a aprender cuáles son las hemorragias del primer trimestre de gestación y las del tercer trimestre, donde se encuentra la placenta previa, ya les quiere decir que no está en el lugar adecuado, y luego otra que es frecuente causa es el desprendimiento prematuro de placenta, que se desprenda la placenta y deja al niño en estado de acidosis porque ya no tiene la placenta, que ya no tiene la oxigenación adecuada, ya se desprendió de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, esos estados de hemorragia del tercer trimestre van a determinar que se realicen o que el parto un parto por cesárea, generalmente termina el embarazo en un parto por cesárea, ¿no? Previa monitorización para saber en qué estado está entrando el niño. Entonces ellos pueden determinar a través de la ecografía si hay un sufrimiento fetal en base a lo que yo me acuerdo. Habrán otros parámetros, pero el principal es la frecuencia cardíaca del feto. Comienza a hacer bradicardias, ¿ya? Entonces tenemos riesgo de sufrimiento fetal, de acidosis fetal, ¿no? Cuando el flujo uterino disminuye. Para concluir, ¿no? Si el flujo uterino disminuye, va a haber un riesgo de sufrimiento fetal y de acidosis fetal. ¿Qué condiciones pueden ocasionar el sufrimiento fetal? Estas que están acá, ¿ya?
Bueno, principalmente nos quedamos con la hipotensión, con la hipovolemia y con la bloqueo simpático, ¿no es cierto? Y la compresión de la aorta cava. Luego vamos a analizar el sistema gastrointestinal. Este ya está, ¿no? Ya lo vimos. ¿Sí vimos? No, no lo hemos visto, no lo hemos analizado. Vamos a tener acá que la progesterona va a 12. Acá vamos a tener a la progesterona que actúa directamente sobre el músculo liso y altera el tono y la motilidad gastrointestinal y la compresión, efecto mecánico de la compresión del útero. Ya. Entonces, más importante es la de progesterona que aumenta en el tercer trimestre, pero también hay una compresión uterina. Algunos dicen que la compresión uterina, el crecimiento no es tanto, pero otros dicen que son los dos. Pero principalmente es el aumento de progesterona, como vimos al inicio, ¿no? Cambios ligados a los cambios hormonales. La incompetencia del esfínter, esto va a traer como consecuencia la incompetencia del esfínter gastroesofágico, que va a estar un tanto desplazado, la porción abdominal se va a desplazar hacia arriba, queriendo meterse en el tórax, ¿no? No se mete, pero un desplazamiento hacia arriba, va a haber una modificación del ángulo esófago-gástrico. Bueno, ahí está desplazamiento del estómago, un aumento del volumen gástrico, va a haber un reflujo gastroesofágico, disminución del pH gástrico, ¿no? Y un riesgo mayor de regurgitación y broncoaspiración como consecuencia de la tan temida neumonitis, ¿ya? Entonces, aquí el ayuno va a estar más indicado, ¿no es cierto? Bien indicado, el ayuno tiene que ser controlado a las 8 horas. Acá no hay líquidos 2 horas antes, ¿no? Porque el riesgo es alto, ¿no? Y se va a utilizar bastante los procinéticos, como la metoclopramida, ¿no? Y va a haber también, se va a utilizar bastante los antagonistas H2, ¿ya? Van a ser de uso bien frecuente para tratar de evitar hay riesgo-beneficio, ¿no? Ahí no hay, si yo tengo la oportunidad de la cesárea y es selectiva y basala, entonces antes de colocarle la anestesia durante la monitorización, podré colocarle estos fármacos, ¿no? O si la operación es de emergencia, una cesárea de emergencia, porque viene de labor de parto que ya no progresa y no progresa, hay algún problema. Entonces, para disminuir yo tengo tiempo para colocarle ¿no? Y a la vez que voy a disminuir la incidencia de náuseas y vómitos que puede causar la hipotensión. La hipotensión da náuseas y vómitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como consecuencia de todo lo que hemos visto, ¿no? Va a haber una sensibilidad aumentada hacia los anestésicos locales y generales, ¿ya? Y esto se debe por un efecto de la progesterona, ¿no? La progesterona a nivel del sistema nervioso central va a haber, por lo tanto, vamos a tener que utilizar menores dosis de anestésicos locales y de anestésicos generales, porque también hay una disminución de la CAM, ¿ya? Disminución de la CAM. Aparte de que si la anestesia es general, mire, no se puede estar con la CAM muy alta, porque los anestésicos volátiles producen un efecto del útero y pueden ser un factor condicionante para la atonía uterina si se usan en elevadas concentraciones, ¿ya? Uy, no, antes teníamos el alotano, que ahora ya no se usa. Uy, ese alotano, los ginecólogos le tenían miedo, ¿no? Cuando el paciente era sometido a una anestesia general. Nosotros generalmente no damos anestesia general, lo dejamos como segunda opción, bueno, diría como quinta opción, ¿no? Por todos estos efectos, ¿no? Que hemos visto, es más difícil la intubación, ¿no? Pero hay circunstancias, hay patologías como donde está contraindicada la anestesia regional, por ejemplo, la hemorragia del tercer trimestre, que por hipovolemia vamos a tener que ingresar necesariamente con una anestesia general. Hay otras patologías, por ejemplo, la eclampsia, ¿no? Que son alteraciones en la presión arterial y alteraciones renales que hay en la mujer en el tercer trimestre, como complicación del tercer trimestre. La eclampsia, que
después de una preeclampsia. Eclampsia se diferencia, tiene las mismas cosas, pero bueno, primordial, las mismas cosas, alteración en la alteración renal y alteración, y además se va a agregar las convulsiones. Entonces, cuando una paciente está convulsionando, ya no, o ha convulsionado ya hace media hora, hace 15 minutos, ya tiene una eclampsia, ¿no? También puede convulsionar porque tiene epilepsia y no se ha tratado adecuadamente. Y si necesita un parto por cesárea, ya no se tiene que dar anestesia general. Entonces, los anestésicos locales son neurotóxicos, ¿no? Entonces ahí en este terreno, en este paciente puede ser dañino. Entonces, en los casos donde se necesite anestesia general, vamos a tener que disminuir la concentración del ceborane o del desflorane o del isoflorane. De los tres que he mencionado, el que produce menos efectos sobre el útero posteriores en el postoperatorio inmediato es el ceborane. Entonces, otra cosa para considerar es que en el caso de la anestesia regional neuroaxial, que las venas epidurales, chicos, porque el espacio epidural está en las venas epidurales, dijimos que el espacio epidural era un espacio virtual, pero no estaba vacío como está el espacio pleural, que está vacío, no hay nada de líquido ni nada por el estilo. Y aquí sí tiene un contenido de plexos venosos o venas epidurales, y también tiene grasa epidural. Entonces, ahí esas venas epidurales en el tercer trimestre de gestación van a estar congestionadas o, como algunos libros dicen, ingurgitadas. Eso va a disminuir el espacio epidural y también va a tener influencia sobre el espacio subaracnoideo, de manera que va a disminuir el volumen de líquido cefalorraquídeo. Estas también van a ser razones para disminuir la dosis de anestésicos locales, tanto en la anestesia raquídea como en la anestesia epidural. Ya vimos que utilizábamos anestésicos locales en anestesia raquídea y en anestesia epidural. Bupivacaína, lidocaína. En resumen, dosis utilizadas de anestésicos locales y generales en anestesia obstétrica son menores. Aparte de esto, hay una preparación del organismo para producir, ¿no? Produce el organismo beta endorfinas y dinorfinas. Esto va a crear un estado de hiperanalgesia, no hiperalgesia. Hiperalgesia es sentir demasiado dolor. Este es como analgesia. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, las beta endorfinas y las dinorfinas son opioides endógenos, ¿no? Es como si fueran, no voy a decir así, ¿no? Yo digo, es como, estoy haciendo una analogía, pero no voy a decir, es la morfina, ¿no? En el fármaco, nuestro organismo también para el dolor trata de protegerse del dolor produciendo las beta endorfinas y las dinorfinas, pero no sirve, no es suficiente para esta intensidad de dolor, ni para muchas intensidades. Es una cantidad muy pequeña de beta endorfinas y de dinorfinas que secreta el organismo. Entonces, gracias a esto que está aumentado, también hay un estado de hiperanalgesia, se prepara, porque durante muchos años los partos han sido eutóxicos por vía vaginal, no había analgésicos, ¿no? Entonces ya para tratar de disminuir el dolor, el cuerpo trataba de aumentar estas secreciones de estas beta endorfinas, de estos opioides endógenos, ¿ya? Claro que nunca eran suficientes. Entonces este es otro factor por el cual la mujer es valiente, ¿no? Porque tiene sus opioides endógenos que se secretan. Luego vamos a ver la siguiente, que no me hace caso. No, ya está. Entonces ya hemos terminado de ver los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo, ¿no? Tremendos cambios fisiológicos. Y vamos ahora a ver la evaluación preanestésica. Acá la cesárea puede programarse también en forma electiva o también en forma puede ser programada de emergencia.
ya de emergencia cuando hay estas situaciones de hemorragias, cuando hay estas situaciones de preeclampsia o eclampsia, ¿no? Por eso es necesario el control del embarazo, ¿no? Entonces, se puede determinar, vimos en una clase la placenta si era ácreta, ¿no? Ya se podía vislumbrar de que había un problema también la implantación. Por eso es que el diagnóstico de placenta previa lo dan desde etapa muy temprana, no tan temprana, no sé, segundo, tercer trimestre, en las ecografías control, no le hacen ecografías a cada rato a la mujer embarazada, ya tienen sus esquemas sus esquemas de cada qué tiempo van a ser necesarias las ecografías. Pero yo sí les digo que durante la labor de parto se hacen ecografías frecuentes para ver el bienestar fetal. Durante la labor de parto, cuando el parto es atendido en un centro hospitalario, ¿ya? Inclusive cuando la mujer en muchos centros, cuando va a ir a sala de operaciones, le hacen una eco, ¿no? Para ver en qué estado está el niño, si solamente está en sufrimiento fetal o si ya murió, ¿no? Se llama óbito fetal. Entonces se hacen ecografías. Entonces, es necesario conocer el diagnóstico de por qué le están haciendo una cesárea. Vamos a hacer una cesárea. ¿Por qué? También hay cesáreas por estrechez pélvica. Eso también se determina en las primeras consultas para ver el tipo de pelvis que tiene la mujer, el tipo de formación de la pelvis, que si le va a permitir o no le va a permitir tener el parto autóxico, ¿no? Puede ser desde un inicio ya está dicho de que por ahí no va a salir el niño porque tiene una pelvis androide, por decirles, ¿no? No es la pelvis ginecoide que tiene la mujer en esa forma está hecha, ¿no? Para facilitar la salida del niño, ¿no? Los hombres no podrían dar a luz nunca con esa pelvis. No, pero ustedes saben que hay variaciones de los huesos de la pelvis. Hay pelvis androides, ginecoides, platipeloides. Las platipeloides son aún más proclives. Entonces, todo eso se mide, los diámetros en las primeras ecografías. Entonces, por eso se puede programar una cesárea, ¿no? Por incompetencia cefalopélvica, ¿no? Entonces, ya por ahí no va a salir jamás un niño, ¿no? Y otras condiciones más. Es la que se me ocurre entonces, por eso se puede programar una paciente, o si no, porque de repente comenzó a sangrar o porque tiene una placenta de mala inserción, que es una placenta previa, y se puede dar un problema de sangrado y mejor para evitar eso, es un tema también que ellos programan por la placenta previa, ¿no? Para evitar que sangre en el momento del parto. Hay también varios tipos de implantaciones de placenta, unas que van a permitir y otras que no. Eso es ya cuestión de los ginecólogos. El tema es que nosotros tenemos que hacer una evaluación completa tal cual se hace, teniendo en cuenta los parámetros, ¿no? Tenemos que tener, si el parto va a ser quirúrgico, tener una preocupación por la hemoglobina, que ya está baja, y por la mayoría de las pacientes que tenemos en MINSA, no es que comen tan bien. La mayoría, digo, porque hay otros que sí. Entonces, la hemoglobina la tienen baja, 9.6, llegan al tercer trimestre menos de 12 de hemoglobina, ¿ya? Entonces, también en la parte del control del embarazo sirve para evitar la anemia. Les dan sus suplementos vitamínicos, y también les enseñan a, dentro de su presupuesto económico, consumir productos que le proporcionen hierro, para no llegar a estos estados, ¿no? Entonces, de estados de anemia. Consentimiento informado, como siempre. Factores de riesgo va a ser la obesidad. La obesidad siempre es factor de riesgo para todo. El bocio, ¿no? O sea, que sea hipotiroidea, la estatura corta de la madre, el asma, si está con asma, ¿no? Vamos a tener problemas, trastornos hemorrágicos, la preeclampsia, ¿no? Entonces,
hay que ver que estas enfermedades que se presentan con frecuencia en la mujer a veces no controla su peso. También durante el embarazo controlan el peso, ¿no? Porque a veces hay unos estados de ansiedad que a veces se entiende de que la mujer tiene que comer por dos. Y también hay un aumento, hay un patrón de aumento de peso por cada trimestre del embarazo. Ya todo eso nos falta estudiar. Entonces, como yo les decía, en la medida de lo posible, cuando la cesárea tenemos tiempo, hay que aplicar los antagonistas H2, ¿no? La ranitidina, por ejemplo, procinéticos, la metoclopramida, que va a tener doble efecto, ¿no? Va a aumentar el tránsito y también va a tener efectos antieméticos, ¿no? La metoclopramida y antieméticos para evitar la náusea y el vómito, como el ondansetron, utilizamos mucho nosotros, o si hemos utilizado, a veces usamos los dos, procinéticos y después un antiemético para evitar que el riesgo de broncoaspiración, de náuseas y vómitos, ¿no? Broncoaspiración. Claro que va a ser más factible en la anestesia general, ¿no? Pero también en la anestesia regional la mujer puede vomitar, ¿ya? Entonces ya luego nos toca el monitoreo, ¿ya? El monitoreo es tan igual que en los otros tipos de operaciones, monitoreo de signos vitales, el monitoreo básico que ya lo saben ustedes, la fuente de oxígeno que tiene que estar adecuadamente funcionando, ¿no? La máquina de anestesia, no sé que se acabó el oxígeno y me toca ventilar al paciente y no tienes oxígeno. Máquina de anestesia, la ventilación positiva, es lo que hacía ese anestesiólogo, probando su bolsa de reservorio si le daba ventilación, si le daba presión positiva, ¿no? Instrumentos para el manejo de la vía aérea tienen que estar listos, puestos ahí en esa mesita de anestesia de la máquina, aspiración de secreciones, porque en cualquier momento puede producirse un vómito, un resucitador manual, sabes que se llama el AMBU, ¿no? El AMBU, que conoce como AMBU, su nombre es el resucitador manual. Tiene que estar listo, debería haber uno en cada sala, en la parte superior debería haber un resucitador manual por caso vaya a fallar la máquina o vaya a terminarse el suministro de oxígeno, ¿no? Vaya a haber un problema, entonces el resucitador manual me permitirá dar una presión positiva hasta que se arregle, me traigan otra máquina, me cambien. Y drogas de soporte hemodinámico, además de los anestésicos, ya sabemos que los vasoconstrictores, ¿no? Tiene que estar, porque va a haber una gran incidencia de hipotensión. Hipotensión, tienen que estar listos la fenilefrina, la etilefrina, ¿ya? La efedrina, cualquiera de ellos tienen que estar listos para hacer frente a la hipotensión, ¿no? Y no dure mucho tiempo y no afecte al feto. Bueno, el parto, como decía uno de los objetivos, hablaba del término de analgesia y anestesia. No sé si ustedes sabrán que existe el parto sin dolor, ¿no? ¿Y en qué consiste? Hacer parto vaginal, parto eutóxico, se llama parto vaginal, y sin dolor. ¿Cómo sería así sin dolor? Consiste en proporcionar a la madre solo analgesia, ¿ya? ¿Es posible? Sí, sí es posible. O sea, no va a haber bloqueo motor, ¿ya? Solamente bloqueo sensitivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no queremos hacer un bloqueo motor? Por lo consiguiente, bloqueo simpático no va a haber tampoco. Entonces, para que las contracciones uterinas se sigan desarrollando como deben ser, siga el transcurso del trabajo de parto, pero no le duela a la mujer, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se coloca un catéter epidural, se pone la anestesia epidural, ¿no? O sea, la aguja de epidural, y a través de la aguja de Togui, esa aguja que estaba con dos alitas y que estaba segmentada, ¿ya? Esa aguja es la aguja de epidural, se llega al espacio epidural y a través de la aguja se inserta un catéter en el espacio epidural, ya no en el espacio subaracnoideo, sino en el espacio epidural, y se fija se fija adecuadamente y
por ese sitio se va a colocar los anestésicos locales, ¿no? Bupivacaína o lidocaína, ¿no? Se va a colocar en forma, en la presentación isobárica es, pues, ¿no? Sí, esa que viene en frasco de 20 mililitros. Entonces se va a colocar. Pero nosotros tenemos que, ¿cuál es la diferencia? De que el bloqueo sensorial se va a alcanzar solamente hasta el dermatoma T10, ¿no? Y la lidocaína y la bupivacaína que se utilicen van a estar diluidas, ¿ya? Diluidas. La presentación que tenemos de bupivacaína es al 0.5%. ¿A qué concentración será para la mamá, para el parto vaginal con anestesia epidural continua? Es a 0.125, ¿no? No es a 0.5. A 0.5 produciría un bloqueo motor y no queremos que los esfínteres, más que todo, ¿no? Queremos que la mamá durante este periodo va a caminar, va a ir, va a venir, ¿no? Pero no va a sentir dolor y va a ser siempre monitorizada. Ya no va a haber dolor, las contracciones se van a dar, pero no van a ser dolorosas. Entonces, para eso se utilizan estos anestésicos a baja concentración. ¿Ya? A eso se denomina analgesia epidural continua o parto sin dolor. ¿Ya? En parto sin dolor, que si se hace en el Perú, se hace en Lima, sobre todo en ese Hospital Bartolomé, en el Hospital Madre Niño, en varios sitios se hace, ¿no? Entonces, eso necesita de una unidad especial, ¿no? Aquí en los hospitales de Trujillo no tengo conocimiento que se haga en ninguno, lo cual está muy mal, ¿no? Pero se necesita en este tiempo, ya para que si existen los analgésicos y existen los anestesiólogos, porque la mujer va a tener que aguantar 8 horas de dolor, ¿no? De contracciones uterinas. Entonces, ya, pero necesita una unidad especial, ¿no? La unidad de parto sin dolor, que necesita un personal adecuado, ¿no? Durante 8 horas o más tiene que controlarse, tiene que existir un equipo que esté conformado por un ginecólogo, por una obstetriz, que es la que hace las ecografías, supervisada por el ginecólogo, claro está, y un anestesiólogo que se encargue de manejar el catéter epidural, ¿no? Entonces, tiene que haber un turno especial para la unidad de parto sin dolor. Necesita un desplazamiento de un personal que esté a cargo de la anestesia obstétrica, ¿ya? Lo bueno del catéter epidural es que si ya no se produce el parto eutóxico porque se altera la labor de parto y se queda estacionada y ya no dilata más y se comienzan a ver signos de sufrimiento fetal, con ese mismo catéter va a terminar en cesárea el parto y se pone a dosis anestésicas, o ya sea bien ya la concentración normal que viene en el frasco, se pone esa concentración para efectos quirúrgicos, ¿no? Entonces, para cortar el útero, ¿no? Se necesita una anestesia verdaderamente de mayor concentración que para el parto eutóxico. Entonces, acá tenemos la anestesia regional, que puede ser la anestesia espinal o epidural, donde ya ustedes vimos ayer que era la inyección antes de ayer era, ¿no?, anestesia local en el espacio subaracnoideo, ya, el bloqueo es más rápido, instantáneo, así, es más profundo, se necesitan menos dosis de anestésicos locales y hay una alta tasa de éxito comparando con la anestesia epidural. A veces la anestesia epidural no hay un estado de analgesia, comenzando porque demora un poco más, ¿no? 10, 15 minutos, periodo de latencia es mayor y el bloqueo es a veces menos profundo, sobre todo el inicio del bloqueo y la intensidad del bloqueo sensitivo. A veces la paciente siente todavía dolor, comenzando porque la propiocepción, o sea, siente que le toca, siente dedos, siente que jala, y a veces también hay menos compromiso de las fibras sensitivas. ¿Se acuerdan de las fibras sensitivas que veíamos? Que había unas delta, creo que eran, ¿no? Las últimas que también tenían que ver, ¿no? Entonces, esas fibras no van a ser tomadas. Miren, ahí está el nervio. Fíjese, solamente por el sitio donde se coloca,
¿no? Donde se está colocando el anestésico más profundo, más prácticamente al inicio de la emergencia del nervio espinal. Acá está saliendo el nervio espinal, ¿ve? Por los agujeros de conjunción se llaman estos, ¿no? No me equivoco. Ya están saliendo los nervios espinales. Entonces, la anestesia epidural, al cogerlos, cuando ya han emergido, va a determinar esas diferencias. El bloqueo simpático también va a ser menor, ¿no? Va a ser menor en la anestesia. Esas van a ser las ventajas de la anestesia epidural. Entonces, las complicaciones, la principal complicación, objeción que le han hecho siempre a la anestesia espinal antes que a la epidural, el grado de hipotensión. Es hipotensión más profunda que la anestesia epidural. Bueno, la cefalea pospunción es más factible y la cefalea pospunción de la dura madre se presenta como complicación más en las mujeres y más en las gestantes, ¿ya? O sea, por incidencia, ¿no? Se producen, ustedes saben, como consecuencia de esta perforación, de esta incidencia sobre la dura madre, ¿no? Entonces, por eso es que hay las agujas especiales que entran de costadito, que no desgarran. Ahí se está viendo, ¿no? La aguja que está saliendo el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? También es más fácil para mí porque aquí no tengo los plexos ingurgitados, no tengo la posibilidad de que la paciente se mueva y pueda colocar anestésico en una vena, en un plexo venoso, ¿no? Entonces, también afecta no solamente los plexos ingurgitados, dilatados, va a estar afectada también la permeabilidad, ¿no? Se vuelven más permeables. Entonces, es posible que haya una absorción, ¿no? Una absorción ahí más rápida y puedo tener cambios, ¿no? Cambios hemodinámicos o más intensos, una pequeña cantidad que ingrese en un vaso puede tenerme problemas cardíacos. Uy, Dios mío, ¿no? Entonces, otra de las complicaciones es el prurito, pero este prurito es cuando se asocia a opioides, ¿no? La anestesia. Opioides que se menciona porque se puede ser, por sí sola no da prurito, pero se le adiciona opioides para tener un mayor efecto, cubrir mayor el dolor, que no se produzca dolor, ¿no? Potenciar el efecto analgésico de este tipo de anestesia, ¿no? Entonces, ahí se va a producir prurito, que es bueno diferenciarlo de que no es una complicación anafiláctica, ¿no? El ginecólogo generalmente se asusta cuando la paciente dice me pica, ¿no? Y comienza a rascarse. Entonces el ginecólogo siempre piensa muy pesimista él, piensa en una anafilaxia, y el anestesiólogo, bien positivo, piensa que es como un efecto colateral del opiáceo que ha puesto, ¿no? Fentanilo o morfina se coloca en pequeñas cantidades. Otro es el bloqueo raquídeo alto, el útero hace un efecto de una bomba, de un pivote, y favorece la difusión del anestésico hacia dermatomas superiores. ¿Ya? Por eso también se utiliza la posición de cúbito lateral, ¿no? Mientras lava el cirujano, para evitar este bloqueo a dermatomas más altos, ¿no? Felizmente que las dosis son menos. Si yo coloco la misma dosis, puedo provocar una misma dosis para que le correspondería. O sea, una chica viene a una apendicitis, necesita un volumen, por decirle, 4 mililitros de bupivacaína. Y si esa misma chica viene para una cesárea, va a necesitar la mitad, 2 mililitros de bupivacaína, de la misma concentración. Entonces, si uno no conoce, ¿no? Le pone 4, va a ser incontrolable, va a tener un bloqueo raquídeo alto, ¿no? Que va a estar dado por efecto mecánico, también con el efecto de que necesitan disminución de la dosis, porque dijimos que tenían menos volumen de líquido cefalorraquídeo.
Y la disfunción vesical, que es una complicación que se produce en el posoperatorio porque afecta al esfínter, ¿no? Urinario, afecta y se produce la orina y se llena en la vejiga y no se puede expulsar. La mujer le duele el hipogastrio, se palpa la vejiga llena, pero no puede evacuar la orina, ¿no? Como un efecto tardío del anestésico sobre el esfínter del trígono vesical, ¿no? Entonces, ahí va a haber un problema. Pero eso no se pone una sonda y como que ese esfínter se recupera tardíamente. Después, en el lapso de 8 horas, 10 horas, ya va a estar el esfínter competente. Por lo tanto, la primera evacuación va a ser necesario con ayuda de una sonda, ¿ya? Entonces, acá tenemos fármacos seguros para la anestesia raquídea. Vamos a tener la bupivacaína hiperbárica, es la que más se utiliza en nuestro medio, ¿ya? El fentanilo y la morfina. En el intraoperatorio se van a necesitar cristaloides, ¿no? Cristaloides, se puede necesitar coloides, según sea el caso, ¿no? Se necesita oxígeno, ¿no? El efecto del útero va a tener efecto con la madre acostada, va a desplazar aún más el diafragma y la señora va a pensar que se ahoga, ¿no? O también hay efectos compresivos ya más intensos sobre los volúmenes pulmonares. Puede necesitar oxígeno. Luego va a haber tienen que estar lo que les dije, los antieméticos, procinéticos, los efedrina, fenilefrina, etilefrina, que sirven para el tratamiento de la hipotensión, que tiene que ser inmediata, ¿ya? Y el midazolam, después que se ha producido ya la salida de la criatura, se puede aplicar el midazolam para tranquilizar a la madre. Hay que decir que aquí la mamá no se premedica, ¿no? La madre no se premedica con ni sea anestesia electiva o de emergencia, no se coloca benzodiazepínicos porque lo puede pasar hacia el niño y el niño puede nacer sedado, ¿no? Entonces eso va a afectar sus primeras respiraciones del niño, ¿no? Entonces no es conveniente, ¿no? Y el niño puede causarle depresión respiratoria y entonces la evaluación que le hacen puede necesitar hasta intubarse si se ha colocado mucho midazolam. Entonces vamos a complicar todo. Entonces no se coloca. Pero después que ya salió el niño, una forma de relajar a la madre, ¿no? De todo este momento que está pasando es permitirle que duerma, que descanse con mucho cuidado, una sedación superficial, ¿no? Porque puede regurgitar. Ya previamente ya le puse endocetrón, metoclopramida y la puedo, ¿no? Dormir, sedar, ¿no? Tanto, entonces esa va a ser la razón del midazolam, pero ya después que ha salido el bebé. Bueno, en ese caso solamente sí. Luego tenemos la anestesia epidural, que viene a ser aquí en el espacio epidural con mucho cuidado porque sabemos que está disminuido el espacio y que las venas están ingurgitadas. Se necesitan mayores dosis, el efecto alcanza en 10 minutos y como les dije puede haber anestesia parcial o puede no cogerle para nada la anestesia, ¿no? Se llama anestesia fallida cuando no se logra colocar la anestesia, se hace todo el intento, la prueba, hay falsos negativos en esas pruebas para determinar el espacio epidural, falsos negativos, falsos positivos, ¿no? Parece que estás en el espacio epidural, inyectas el anestésico y la paciente la acuestas y no le ha cogido la anestesia, se llama anestesia fallida, ¿no? Fármacos son los mismos que se utilizan, pero en otra concentración, mientras que ya son hiperbáricos, acá son isobáricos, sí, isobáricos. Ya, entonces, los mismos anestésicos, ya les dije, y la analgesia, esto ya lo relaté, ¿no? Analgesia de labor de parto, catéter, durante el trabajo de parto, no produce bloqueo motor, solo produce analgesia, y una de las gran ventajas es que disminuye las catecolaminas maternas. Durante el dolor va a haber liberación de catecolaminas, obvio, ¿no? Entonces, va disminución de las catecolaminas maternas, bajas dosis de anestésicos, ¿ven?
está de la presentación 2%, está 0,5 a 1%, igual la bupivacaína, que es al 0,5, va a estar diluida. El fentanilo sí se puede colocar para potenciar la analgesia y no va a causar alteraciones en el feto, ¿ya? A esas dosis. Una de las contraindicaciones de las absolutas en la anestesia obstétrica es que hay alteraciones en la coagulopatía materna. Bueno, normalmente hay un aumento de la coagulabilidad, pero las plaquetas, acuérdense que pueden disminuir. Hay pacientes que tienen alteraciones en la coagulopatía en el tercer trimestre del embarazo, entonces será necesario un control de del tiempo, aunque sea del tiempo de protrombina, del INR y del tiempo de coagulación, tiempo de sangría, ¿no? Esos exámenes que son fáciles, y del número de plaquetas, ¿ya? Y si la mamá está en una inestabilidad hemodinámica de tipo sangrado, ahí no se puede colocar anestesia. Y si hay infección en el sitio de la punción, tampoco. Si hay forúnculos, dermatitis, hay que pensarlo mucho porque se puede inocular hacia las meninges. Anestesia general también se puede dar, sí, también se puede dar. Ya les dije que nosotros, al menos yo personalmente, evito la anestesia general, a menos que sea estrictamente necesaria, y cuando está indicada no me salvo, ¿no? Contraindicaciones para la anestesia regional, que son las principales contraindicaciones, son las pacientes que haya convulsionado o pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Rechazo materno a la anestesia regional, por eso hay que tratar muy bonito a la mamá. Es que las señoras tienen un problema en la columna porque la mujer normalmente, ustedes tiene la lordosis fisiológica, los hombres también, pero es más acentuado en las mujeres. Durante el embarazo, la lordosis fisiológica se acentúa, ¿no? Justo estoy diciendo lordosis, en la zona lumbar. Entonces la anestesia regional, raquidia o epidural, va a tener un grado de dificultad, ¿no? Hay que quitar esta lordosis colocando a la madre en una posición adecuada para eliminar esta curvatura, ¿no? Hay personas que son demasiado, que se conocen entre comillas, digo, arqueadas, porque algunos copian y después se ponen en la opinión documentada. En las pacientes arqueadas ponen. Yo les he dicho en tono coloquial para que ustedes entiendan. Si la paciente en el está muy arqueada, me pone. Ay, me dan ganas de llamarlos y jalarle las trenzas. ¿Ya? Entonces, yo les hablo a veces en forma para que entiendan. La lordosis fisiológica es esa curvatura normal, tanto en hombres como mujeres, más acentuada en las mujeres, y durante el tercer trimestre del embarazo se va a acentuar aún más. Al momento de poner la anestesia raquídea va a haber mayor grado de dificultad. Aparte que hay un ligero edema, ¿no? Por estos aumentos de volumen que ha habido, ¿no? Intravascular, tiene su repercusión. Las mujeres tienen mayor tendencia al edema, hace más difícil la colocación de la anestesia regional. Entonces tiene una mala experiencia, y en el siguiente parto dice, no, porque me hincaron 3 veces, ¿no? Es que no le van a hincar porque el anestesiólogo es un sádico, sino porque, bueno, también puede ser que está en su curva de aprendizaje, no domina la técnica, bueno, y también las condiciones anatómicas no son las favorables, ¿no? Entonces tiene ese rechazo porque le sucedió, o porque le pusieron la anestesia epidural y no le cogió, no fue fallida, entonces ya lo rechaza. O porque ya no hay tiempo, si se ha desprendido la placenta, ¿no? Y está en una hemorragia, ¿no? Ya no hay tiempo. Hay, por ejemplo, casos en que el cordón se escapa, el cordón umbilical ¿no? Primero sale la cabeza, luego sale los hombros, normalmente, ¿no? Y en las anomalías de presentación, el niño a veces viene, no dicen de pie, no he visto que venga de pie, lo que pasa es que viene como
como una momia, ¿no? Primero sale la región del anal, entonces ahí es que a veces se toca los pies, por eso dicen el niño nació de pie, pero siempre nace en posición fetal, sino que cuando se hace el tacto de la dilatación se encuentran los pies. El niño ha venido de pie, tiene suerte, dicen, ¿no? Entonces, en esos estados a veces se escapa el cordón umbilical. Entonces, en el momento de las contracciones se va a pinzar. Entonces, eso va a hacer un sufrimiento fetal y la mamá sube corriendo, salen, inclusive viene el interno, ya les tocará, viene el interno con la mano en la vagina tratando de impedir que se salga todo el cordón. Y vienen carreteando en una carrera hacia sala de operaciones porque el niño se asfixia, ¿no? Entonces, en ese estado ya es imposible sentar a la madre, porque en el momento de sentarla se pinzaría el cordón. Y como ven, la anestesia regional, raquidia o epidural, tiene su procedimiento, ¿no? Hay que sentarla, hay que ubicar los puntos de reparo anatómico, hay que inyectar el fármaco, entonces hay que palpar. Entonces, todo ese tiempo que demora para poner, para el procedimiento de la anestesia, va a pinzar el cordón y se va a asfixiar el niño. Entonces ahí puede ser una anestesia regional, pero ya no da el tiempo y hay que proceder a la anestesia general. Como ustedes ven, también tiene sus ventajas, ¿no? Se induce rápidamente. Aquí se hace la inducción de secuencia rápida, ¿ya? Hay menor incidencia de la hipotensión, acá no se bloquean los ganglios simpáticos. Menor estrés psicológico porque le pones el hipnótico y ya no se acuerda más, pero acuérdense que aquí se hace la intubación con secuencia rápida. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Que se aspire, ¿no? De todas las dosis que no sean adecuadas de los hipnóticos o que se demore mucho para comenzar el cirujano, ¿no? Que no se pueda intubar por este edema, ¿se acuerdan de la angina de Ludwig? Bueno, no es una angina de Ludwig, pero hay un edema de las vías aéreas, un edema de los tejidos que circundan la glotis, entonces que no se pueda realizar la intubación y con el paciente relajado, ya con relajante, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tener problemas de oxigenación, y vamos a tener problemas de regurgitación, ¿no? Vamos viendo que estaba aspiración del contenido gástrico, ¿ya? Entonces, también si la dosis es muy alta, es una situación muy especial. La anestesia general ustedes han visto ayer que primero se colocaba la anestesia, luego se acostaba la madre o al paciente, luego el cirujano lava, pone los campos y comienza la operación. Eso lo pueden ver en cualquier tutorial. Acá no. En la anestesia general, primero lava, primero pone los campos, se cambia el cirujano, se pone su mandila del ginecólogo, en este caso, todo lo adecuado, y se agarra su bisturí y dice ya. Y cuando ella me dice así y está con el bisturí en la mano, todos están listos en sus puestos, recién yo procedo a hacer la intubación y pongo el hipnótico, el relajante muscular, y también se hace la secuencia de intubación rápida con la maniobra de Selig para que no haya regurgitación, ¿no? Entonces se hace la intubación. Una vez que he introducido el tubo y he puesto el CAP, digo ya, y entonces el cirujano comienza en su carrera tratando de sacar al niño en 5 o 7 minutos, que el tiempo que dure el hipnótico, ¿ya? Y el relajante muscular generalmente se coloca la succinilcolina, que son de corta duración. Entonces, porque es una intubación difícil, ¿no? Se considera intubación difícil. Entonces, necesito rápido y que no estar ventilando al paciente y aumente más la presión intragástrica, ¿ya? Entonces, necesito rápido y entonces una sola dosis, ¿no? Entonces, en esos 5 o 7 minutos ya debe haber sacado al niño, ¿ya? Entonces, ya si yo coloco otra dosis adicional porque me tocó un ginecólogo de Morón, ¿no? Entonces, si yo le coloco otra dosis de hipnótico, ahí así con seguridad voy a producir una depresión neonatal. Ya el niño va a nacer deprimido. De lo contrario, si se produce en ese tiempo, no hay depresión neonatal.
Otra de las complicaciones puede ser que la madre se despierte en ese momento y comience a percibir que está intubada, ¿no? Con con el malestar y con el trauma que ocasiona despertar intraoperatoriamente con un tubo. Pero eso solamente en los minutos hasta que salga el niño. Una vez que sale el niño, se profundiza la anestesia, se pone en este momentito solamente se ha puesto el hipnótico y el relajante muscular, ¿no? Una vez que nace el niño, ya se pone el opioide, ya se abre el Ceborane, ya y se lo ponen los analgésicos, los AINES adecuados, la morfina, y ya se procede normalmente, ¿no? No, muchos no ponen una dosis de opioide muy pequeña porque por el temor de que pase hacia el niño, ¿ya? Que pase hacia el feto. Bueno, acá está las drogas que se colocan son las mismas, ¿no? Tiopental o propofol, succinilcolina o rocuronio, ¿no? Lo ven ustedes porque el rocuronio también tiene un inicio de acción bien rápido, ¿no? La succinilcolina, como ustedes habrán leído, está un poco satanizada por el tema de la hipertermia maligna que puede ocasionar. En el caso de que sea una madre que está sangrando, se usa la ketamina, ¿no? La ketamina en lugar del tiopental o de propofol. Como saben, la ketamina está contraindicada en los pacientes hipertensos, ¿ya? Y ahí está después mantenimiento, inhalatorio, analgesia, ya es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí está mencionando la intubación de secuencia rápida que se utiliza en la anestesia obstétrica. Eso tienen que saber ustedes cuáles son las indicaciones de esta intubación de secuencia rápida. ¿Ya? Generalmente son las emergencias, ¿no? Pero esta es una de las cuales cuando hay peligro de regurgitación, ¿no? Por ejemplo, en las obstrucciones intestinales. Ya, les doy dos. Una de madres embarazadas, cesáreas, ¿no? Y que se utilice anestesia general y las obstrucciones intestinales, que no es conveniente demorarse mucho tiempo ventilando, esperando que actúe relajante, porque en ese trance aumenta la presión intragástrica cuando se ventila y puede salir el contenido hasta intestinal, ¿no? Sale y puede penetrar en el sistema respiratorio y ocasionar la tan temida anestesia, la tan temida broncoaspiración. Y aquí están las complicaciones, es la última diapositiva, de la anestesia neuroaxial. Ahí están las complicaciones. La primera, ¿no? Es la más evitable, la hipotensión arterial, ¿no? La punción dural accidental. En el caso de que yo quiera poner anestesia epidural, ¿no? Quiera poner anestesia epidural y no calculo bien y perforo la dura madre con esa aguja tan gruesa, voy a tener una mayor probabilidad de tener cefalea en una pacientes obstétricas que son propensas a la cefalea, un bloqueo raquídeo alto con parálisis respiratoria, un paro cardiorrespiratorio, y por lo tanto hay algo terrible que se mueran ambos, ¿no? Entonces todo eso puede ocurrir, todo eso está dado como complicación, hay que tener mucho cuidado, a veces es inevitable, ¿no? Prurito, si es que se ha puesto opiáceos, prurito, y los hematomas si no he tenido cuidado con la coagulación, con las plaquetas, por ejemplo, hay un límite de plaquetas para colocar 80.000 está actualmente, según el Miller, nosotros utilizamos 100.000, 80.000, ¿no? Que van para que no se vaya a producir un hematoma, ¿no? Al entrar con estas agujas, un hematoma que después en el puerperio me apretuje la médula y me haga una compresión de la médula espinal, ¿ya? Infecciones, convulsiones, o sea, los fármacos son neurotóxicos, puede producir convulsiones, disfunción vesical, dolor de espalda y la más temida, que es la punción intravascular y que
me ocasione una intoxicación, una toxicidad cardíaca, ¿no? Que vimos ayer, que era la peor de todas, la toxicidad cardíaca, ¿no? Porque no se va, el anestésico se va a prender del sistema de conducción y del miocardio todo el tiempo que está programado ese anestésico para que dure, ¿no? Cuánto dura la bupi, cuánto dura el líquido, ese tiempo va a estar impregnado y que es necesario y que no va a haber un buen funcionamiento cardiovascular y que es necesario sacarlo con un antídoto que era los lípidos, ¿no? La solución lipídica, que no la tenemos, ¿no? Entonces, una catástrofe total, Dios mío. ¿Ya? Y eso es todo, chicos. Todo esto fue sacado del Miller, como siempre. Son 9:22. Comenzamos a las 8. Hora 22. Espero que no se hayan dormido. Bueno, vamos a poner acá, aquí así. Listo, estamos acá nuevamente. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Bueno, pues si no tienen ya preguntas, nos desdoblamos, no sé cómo habrá programado la doctora, y nos quedamos con mi grupo. Ya, doctora, gracias. Ya, Nicole. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, nos vemos. Chao, Paredes. Gracias, doctora, Paredes, hasta luego. Rosa. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Chao, doctora. Alejandro. Chao. ¿Y qué, Heraldo ya se va? No, yo sigo acá. Chao, dijiste. Interesante, ¿no? La anestesia obstétrica. ¿O no les pareció interesante? Todos los cambios que sufre la mujer, ¿no? En la etapa de la gestación. Sí, doctora. Ahí están el vínculo que nunca se rompe, ¿no? De la madre al hijo. Viene desde ahí. Tiene que ser muy ingrato el hijo ya para que no valore. Y la madre también, ¿no? También de todo hay, ¿no? Pero para que no quiere el hijo. Dice que las mamás quieren con el corazón y con el útero, dice. ¿Ya? ¿Quiénes van a exponer ahora? 2 casos tenemos, hay que